Ahora vamos a trabajar con la extracción de factores en un radical. Dice que es posible cuando la potencia de la cantidad subradical, o sea, esta potencia de la cantidad subradical es mayor al índice del radical. Si eso no es así, entonces no podemos extraer factores del radical. Recordemos, si la potencia de la cantidad subradical, me refiero a este valor, es mayor que el índice del radical, entonces puedo extraer factores del radical. Veamos un ejemplo, acá está uno, bueno, aquí está uno, en donde me dice que yo debo dividir este factor, este exponente, entre el índice del radical. Y yo lo voy a hacer usando mi división normal como la aprendimos en primaria, ¿ok? El residuo, o sea, lo que me queda acá, ese va a ser el exponente del factor que me va a quedar dentro del radical. Y el cociente, es lo que tengo aquí, va a ser el exponente del factor que sale del radical. Debo recordar que cuando el exponente de la cantidad subradical es igual al índice del radical, entonces yo puedo eliminarlos. Solamente me va a quedar la cantidad subradical. Más adelante lo vamos a ver en los ejercicios. Dice que otra forma sería descomponiendo la cantidad subradical en sus factores primos. Y una vez que se haya hecho eso, se agrupa según el índice del radical. Fíjense este ejercicio. Yo descompuse, en este caso está ya descompuesto este número en sus factores primos, que sería 2 elevado a la 7. Ahora lo voy a agrupar con índices, con exponentes iguales al índice del radical. Aplico la propiedad, una de las propiedades de la radicación, y separo cada factor con el mismo radical, en donde este factor tiene exponente 3 y el índice del radical también es 3, por lo tanto yo los puedo simplificar y solamente me va a quedar 2. Lo mismo va a suceder con este, y en este caso no lo puedo hacer porque el índice de mi cantidad subradical es 1, y si como es 1 es menor que 3, entonces no puedo dividir. Simplifico lo que tenga que simplificar, en este caso desarrollo la multiplicación de 2 por 2, que me dará como resultado 4 raíz de 3, raíz cúbica de 2. Para la amplificación de radicales, simplemente es multiplicar por un número, tanto el numerador como el denominador. Cuando lo llevemos a una potencia, esta raíz la puedo representar en forma de potencia. Si yo multiplico tanto el numerador como el denominador por un mismo número, yo estaría amplificando mi radical, que sería convirtiendo mi radical en otro equivalente. Por ejemplo, acá, en este caso, representé mi radical en forma de potencia, luego lo multipliqué por un factor, tanto en el numerador como en el denominador, por el mismo factor. Y me va a quedar entonces que el resultado que tenga acá va a ser un radical equivalente al radical que tenía originalmente. Veamos un ejemplo. En este caso yo tengo la raíz cúbica de 3 a la 4 y yo quiero convertir esto en un radical equivalente. Entonces yo lo voy a amplificar por 4. Entonces, simplemente multiplico acá por 4 y multiplico acá por 4. Al yo multiplicar, tengo que multiplicarlo por el mismo número, tanto el índice de radical como el exponente de la cantidad subradical. Y esto me va a quedar 12 y aquí me va a quedar 3 a la 16. Esto quiere decir que este radical es equivalente a este radical. Ahora, para simplificar radicales, simplemente tengo que buscar un número que me divida a tanto el índice del radical como al exponente de la cantidad subradical para poderlo simplificar. Por ejemplo, si yo tengo la raíz cuarta de 16,
Si yo tengo la raíz cuarta de 16, yo puedo descomponer 16 en sus factores primos y me va a quedar 2 a la 4. Esto es lo mismo que yo diga raíz cuarta de 2 a la 4. En este caso coincidió, y antes le había dicho que yo podía simplificar esto. Si el exponente del radical era igual al índice de la cantidad el exponente de la cantidad subradical era igual al índice del radical, yo los podía simplificar y simplemente me va a quedar la base. Pero vamos a colocar otro donde no me quede así. Veamos. Lo tenemos a la 4, vamos a colocar 3 al cuadrado. ¿Ok? 3 al cuadrado. Si yo represento esto en forma de potencia, me va a quedar el exponente como el numerador y el índice como el denominador. Perdón, es un 2. Entonces, yo veo que ellos son múltiplos. Yo puedo entonces simplificar, dividir por 2, tanto en el numerador como en el denominador. Y me va a quedar 1 en el numerador y me va a quedar 2 en el denominador. Por lo tanto, me va a quedar, este representa el índice del radical, me quedaría 2. Y dentro del radical me va a quedar raíz de 3. Por lo tanto, la raíz cuarta de 3 a la 2 es semejante, es equivalente a la raíz cuadrada de 3. Una vez visto todo esto, entonces vamos a poner en práctica todo lo aprendido en los videos anteriores a través de los ejercicios.